my own. But now I'm not alone. Invaders, assemble! Always we will fight as one, till the battle's won. With evil on the run, we never come undone. Assemble, we are strong, forever fight as one. Assemble, we are strong, forever fight as one. Our world's about to break, tormented and attacked, lost from when we. Ya habían pasado varias semanas, en ese tiempo Momo había progresado mucho gracias a los ejercicios que Izuku le había puesto, debido al ejercicio físico su masa muscular comenzó a notarse un poco, a pesar de ser una mujer se notaba que se esforzaba, y en cuanto al One for All, había pasado del 15% al 30%, al parecer el mayor problema de Momo era el desgaste de energía, por eso no podía usar mucho poder, pero ahora se notaba su mejoría, además de que por recomendación de Minato había empezado a entrenar con el estilo de combate que utilizaban los ninjas, por ende aprendió a crear shurikens, kunais, katanas, entre otras armas que utilizaban los ninjas, además de empezar a practicar su agilidad, sigilo y velocidad. En cuanto a Izuku, sus mejorías serían aún mayores, para no causarle daño al barco iba a una zona apartada para lanzarse ataques a sí mismo y devolverlos con el full counter, así se la pasaba durante horas, haciendo que el ataque acumulase una gran cantidad de poder hasta dejaba que el ataque le diese de lleno, causándole mucho daño haciendo que Minato tuviese que ir a buscarlo en el agua y tras unos minutos ya estaría como nuevo. Es necesario que haga eso señor Midoriya. Diría Momo algo preocupada a lo que Izuku diría. Los métodos de entrenamiento tradicionales no funcionan con los demonios, nosotros nos hacemos más fuertes a medida que más batallas libremos, pero como Minato no puede volar entonces no me queda de otra más que devolver varias veces el ataque que yo mismo lanza, y eventualmente dejar que este choque contra mí, técnicamente al hacerlo estaría peleando conmigo mismo, no sé si eso vaya a funcionar pero confío en que así sea. Diría Izuku al tiempo que terminaba de beberse una botella de agua cuando de pronto Minato gritaría. Tierra a la vista capitán. Ante esto Izuku correría hacia la parte frontal del barco para ver mejor y efectivamente ya se podía ver tierra, y esta era inmensa, a lo que Izuku tomaría unos binoculares de una mesa que estaba cerca de allí y miraría a través de ellos viendo que se trataba de nada menos que de Grecia. Hemos llegado, espera un poco vieja amiga, vamos por ti. Diría Izuku con una sonrisa. Un rato después. Ya el barco se había estacionado en el puerto de Grecia. Izuku llevaba la misma ropa de siempre, Minato llevaba una camisa roja con un estampado negro que sea inmortal además de unos pantalones azules y zapatos deportivos. En cambio Momo llevaba una blusa amarilla que mostraba una parte de su abdomen y una falda que le llegaba un poco más arriba de las rodillas. Ante esta vestimenta Izuku se sonrojaría un poco pero simplemente apartaría la mirada pero se aseguraría de enviar instinto asesino a cualquiera que mirase a Momo de mala manera. Entonces, ¿cómo encontraremos a Diane? Diría Minato al tiempo que empezaba a contar unos billetes que le había robado a un sujeto sin que éste se diera cuenta. Pues yo diría que primero deberías dejar de robar. Diría Izuku con una cara de cansancio. No me pidas que deje de ser yo mismo. Diría Minato para luego guardarse el dinero en los bolsillos a lo que Momo diría. Dicen que esa tal Diane fue conocida en la mitología griega como la Madre Tierra, ¿cierto? Preguntaría Momo con curiosidad a lo que Minato diría. Así es, ¿por qué tienes una idea? Pues escuche que aquí en Grecia había un templo dedicado a Gaia, que sería como los griegos nombraron a la Madre Tierra, si vamos a ese templo quizá encontremos una pista. Diría Momo para luego tomar el brazo de Izuku y comenzar a arrastrarlo al templo mientras Minato los veía desde atrás. Un rato después los chicos ya habían llegado al templo de Gaia en donde Momo estaba analizando todo el lugar en busca de pistas mientras que Izuku y Minato hablaban. ¿Estás seguro que este mapa te lo envió Elaine? Estoy seguro. En ese caso debemos buscarla, el mapa es muy inexacto, es útil pero nos vendría bien un guía. Conociéndola no aparecerá hasta el final de nuestra búsqueda. Pues tendremos que tener los ojos abiertos. Señor Midoriya, venga a ver, creo que encontré algo.
Diría Momo con entusiasmo, a lo que Izuku y Minato irían junto a Momo para encontrarse con unas letras que no podían entender. ¿Qué es eso? Preguntara Minato con confusión. Es griego antiguo, es normal que no lo entiendan, es una lengua muerta, pero lo bueno es que me obligaron a aprenderlo cuando tenía 6 años. Diría Momo con una sonrisa, haciendo que a Minato y a Izuku les cayera una gota de sudor. Veamos, madre de gigantes, progenitora del mundo, con su mazo imponente ella protege a los suyos. Al término de estas palabras el templo empezaría a temblar para luego el suelo empezar a quebrarse y haciendo que los chicos cayeran en un agujero, Izuku por instinto abrazaría a Momo para luego usar su propio cuerpo para amortiguar la caída, la cual duraría unos largos 30 segundos y una vez llegaron al fondo Izuku chocaría contra el suelo, a lo que su espalda se destrozaría por completo, pero Izuku apretaría los dientes para evitar gritar o hacerle daño a Momo, quien se abrazaba fuertemente a su pecho. Señor Midoriya, ¿se encuentra bien? Pues, he estado en peores condiciones. En realidad es la primera vez que se rompe la espalda de esa forma. Diría Minato al tiempo que se arrastraba usando únicamente su brazo izquierdo. ¿A ti qué te pasó? Pues resulta que había algunas estalactitas durante la caída y pues me las comí enteras, perdí mi brazo derecho y todo lo de la cintura para abajo. Diría Minato mostrando la falta de su brazo y de sus piernas, haciendo que Momo se horrorice y termine desmayada. No tenías que hacer eso. Diría Izuku sin moverse ni un centímetro. Bueno, no es mi culpa tener mala suerte. Como sea, solo dame un minuto y estaré bien, diría Izuku para luego concentrar su poder demoníaco haciendo que su espalda se regenere. Para luego levantarse y cargar a Momo al estilo nupcial. Apresúrate en regenerarte, yo iré a dejar a Momo en un lugar seguro. Diría Izuku empezando a caminar, pero en eso su pierna se movería de forma extraña haciendo que Izuku cayera y de nuevo usando su cuerpo para amortiguar la caída haciendo que Momo salga ilesa. ¡Qué mierda! Eso nunca me había pasado. Es normal, a mí también me pasó la primera vez que me destrocé la espalda, cuando me regeneré me sentí como nuevo, pero durante aproximadamente una hora tuve problemas para coordinar mis movimientos. Esto tiene que ser broma. Tranquilo, solo tienes que usar un bastón y listo. ¿Acaso ves que tengo un bastón o algo? Pues no, pero, si puedes crear espadas de oscuridad supongo que podrás crear bastones. Diría Minato viendo que sus piernas que comenzaban a regenerar, por lo que iría a buscar sus pantalones. Bueno, en eso tienes razón, diría Izuku para luego volver a levantarse, pero esta vez comenzaría a caminar con cuidado y en cuanto llegó a una de las paredes del lugar dejando a Momo recostada para luego crear un bastón de oscuridad y apoyarse en él. Entonces, ¿ahora qué? Diría Minato ya con su cuerpo recuperado. Pues, supongo que debemos buscar a Diane. Diría Izuku con tranquilidad, pero en eso el suelo empezaría a temblar. No de nuevo. Diría Minato teniendo un escalofrío, pero en eso del suelo saldría Diane usando la misma ropa que usó durante la Segunda Guerra Santa, quien al ver a los chicos se enfurecería y atraparía a Izuku, ya que al parecer no los reconocería. ¿Quién se atreve a entrar a mi santuario? Diría Diane en un tono de voz amenazante, a los que Izuku diría. Hola Diane, tiempo sin verte, ¿cómo has estado? Diría Izuku de forma tranquila, a lo que Diane lo miraría fijamente para luego decir. ¿Capitán? Pues ¿quién más sería? Diría Izuku con una sonrisa, a lo que Diane comenzaría a reír. Perdón por todo eso, es que los humanos ahora me ven como una especie de diosa o algo, así que tuve que entrar en el papel. Diría Diane con una sonrisa al tiempo que se agachaba para dejar a Izuku en el suelo. Oye Diane, ¿qué cuentas? Preguntaría Minato con una sonrisa, a lo que Diane con un movimiento de dedos haría que unas rocas aplastaran por completo a Minato. He querido hacer eso desde que sellamos nuestros tesoros sagrados. Diría Diane con una sonrisa. No importa que pasen 3000 años, ustedes nunca se llevarán bien. Diría Izuku de forma tranquila, pero en eso se escucharían unos quejidos, a lo que Diane voltearía la vista solo para ver a Momo, quien estaba empezando a despertar. ¿Quién es ella? Creo que eso ya lo sabes. Diría Minato, a lo que Diane miraría a Izuku para luego poner un semblante triste. ¿Ya recupero la memoria? Aún no, y espero que así se quede. Diría Izuku para luego dirigirse a donde Momo se encontraba, a lo que ésta cuando despertó dijo. ¿Qué pasó? ¿Te desmayaste? Diría Izuku al tiempo que ayudaba a Momo a levantarse, pero en eso vería a Diane, quien solo sonrió, a lo que Momo algo temerosa diría. Adivinaré, ella es Diane. Momo, te presento a Diane, símbolo de la serpiente, pecado de la envidia. Diría Izuku, a lo que Diane diría.
Hola, gusto en conocerte. Mi nombre es Momo, un placer conocer la señorita Diane. Solo dime Diane, si eres amiga del capitán entonces eres amiga nuestra. Diría Diane con una gran sonrisa a lo que Momo la correspondía, pero en eso Minato diría. Lamento interrumpir, pero les recuerdo que tenemos una misión. Ante esto Izuku diría. Cierto, Diane, necesitamos que vengas con nosotros. ¿Qué sucede? Los 10 mandamientos. Solo bastaron esas 3 palabras para que Diane quedara en shock. ¿Cuándo volverán? Diría Diane poniendo un semblante serio. No lo sé, pero lo que sí sé es que están recuperando fuerza, tenemos que recuperar nuestros tesoros sagrados para detenerlos. Si es así, primero necesitamos a los 7 pecados, Leselle lo hizo Merlin, dijo que la única forma de romperlo era con la sangre de los 7 pecados y con un cántico que solo ella conoce. Entonces no perdamos más tiempo, regresemos al bote, todavía nos hacen falta 4 miembros. Diría Izuku, pero en eso Minato hablaría. Espere un momento, Diane mide aproximadamente 15 metros, como entrara en el barco. De eso no se preocupen. Diría Diane para luego hacer que su cuerpo empezara a brillar y en cuestión de segundos tanto su cuerpo como su ropa se habían reducido a un tamaño humano. ¡Qué mierda! ¿Cómo hiciste eso? ¿De verdad creyeron que pasaría 3000 años y no aprendería nuevos trucos? Diría Diane con una sonrisa, a lo que Izuku diría. Bueno, eso no es el caso, Diane, ¿te importaría sacarnos de aquí? A la orden, capitán. Diría Diane para luego poner sus manos en el suelo haciendo que éste comenzara a elevarse y en cuestión de algunos minutos ya habrían regresado a la superficie. De acuerdo, ¿ahora hacia dónde pues? Por ahora regresemos al barco, luego ya veremos en dónde podemos encontrar a Merlin. Diría Izuku para luego él junto a su equipo dirigirse al barco, y en cuanto llegaron se pusieron a ver el mapa, el cual Momo sería la mejor en leer. Pues, esto es confuso, solo nos da 3 ubicaciones aparte de la de Diane, una de ellas es un templo maya lo pongo cuando averigüen dónde está el templo maya más famoso del mundo, la otra está en Inglaterra, pero esta solo señala un cementerio antiguo donde solía enterrar reyes, y la otra es la capital de España. Eso no nos da ninguna pista. Diría Minato al tiempo que se bebía un barril de cerveza que Dios sabe de dónde lo sacó. Bueno, podríamos intentar ir al cementerio de reyes, algo me dice que nos conviene ir allí. Diría Izuku para luego ir a la cabina del capitán para luego fijar el curso a Inglaterra. 2 meses después. En ese tiempo Momo se había dedicado únicamente al entrenamiento, tanto que ya podía controlar el 50% del One for All, su físico estaba bien desarrollado, pero lo más resaltante era que todo el ejercicio había hecho que sus atributos devolvieran aún más firmes, su cuerpo de reloj de arena de delineó aún más y su estatura aumentó un poco, a ojos de cualquiera ella era igual de bella que una diosa, además de que había empezado a usar distintos tipos de peinados, tales como dejarse el cabello suelto, además de que Momo había perfeccionado su estilo de combate por lo que ahora era un arma letal en todo su derecho, aunque lo más extraño fue una confesión que hizo durante el entrenamiento, al parecer después de obtener el One for All su cuerpo no lo rechazó en lo absoluto, en realidad era casi como si esta no fuese la primera vez que lo utilizase, ya que este estaba bastante adaptado a ella. Ante esto Izuku sintió curiosidad por lo que aprovechó un momento que Momo estaba dormida para usar una técnica que había aprendido a usar con el fin de ver las vidas pasadas de su amada, las vidas en las que él no la pudo acompañar. Ok, si no mal recuerdo solo debo concentrar magia en su mente pero una cantidad mínima para no lastimarla. Diría Izuku al tiempo que ponía su dedo índice en la frente de Momo y enviar un pequeño impulso de magia hacia su mente. Y ahora conecto su mente con la mía. Diría Izuku para luego poner el dedo índice de su otra mano en su frente y de nuevo enviar un impulso de magia haciendo que cierre los ojos por incomodidad y al abrirlos se encontraría en un espacio negro y frente a él se encontraba Momo, pero esta tenía los ojos cerrados y llevaba un vestido blanco sin mangas que le llegaba un poco por debajo de las rodillas. De acuerdo, esta es su vida actual. Veamos su vida anterior. Al término de la oración Izuku empezaría a concentrar magia en sus manos haciendo que la imagen de Momo se vea borrosa para luego esta cambiar a la de una mujer de cabello negro, y grandes atributos con un lunar en la mejilla. Pues los rasgos son muy similares, ¿cómo se llama esta mujer? Diría Izuku para luego concentrar magia en los recuerdos de la mujer frente a él. Nana Shimura. Diría Izuku para luego abrir los ojos. Ya entiendo, por eso Momo se sentía tan concentrada con ese One for All, ya que en su vida pasada fue la 7ª portadora, aunque por alguna razón siento que la conexión va más allá.
Diría Izuku para luego concentrar más magia, haciendo que la imagen vuelva a cambiar, esta vez a la de una mujer con el cabello color gris rizado y de muy buenos atributos pero con bolsas debajo de sus ojos. Qué raro, no puedo ver el nombre de esta mujer, pero, al parecer ella fue la tercera portadora del One for All, esto sí que es bastante curioso, la tercera, la séptima y la novena portadora en una sola persona, es casi como si el destino la uniera a ese poder. Diría Izuku en tono de broma pero en eso algo le vendría a la mente, por lo que empezaría a concentrar más magia, viendo que la vida anterior a esa era de una mujer albina de ojos azules. En esta ocasión ella no tuvo el One for All, pero siento una magia parecida en su interior, supongo que no le molestará que vea algunos recuerdos, de todos modos no es como si ella lo recordara. Diría Izuku para luego empezar a concentrarse viendo cómo la mujer aparecía enfrente de un joven All for One y al lado de él está el primer portador del One for All. All for One, ríndete, esto no tiene por qué terminar así. Tú no entiendes lo que estoy tratando de hacer, Elizabeth, los quirks nos fueron otorgados por Dios, pero solo un hombre puede gobernar este mundo, y ese soy yo. Diría All for One en un tono de locura. Tú lo pediste. Diría Elizabeth para luego lanzarse a atacar a All for One, pero en eso Izuku adelantaría los recuerdos. Bueno, ya quedó claro que ella peleó junto al primer portador, pero veamos qué pasó después. Diría Izuku para luego detener sus recuerdos en un punto donde ambos adversarios estaban gravemente heridos, Elizabeth sobre todo. Esto termina ahora. Diría All for One para luego escupir un láser de su boca a lo que Elizabeth solo le dio tiempo de crear una lanza de luz y tirarla al cielo a lo que el láser impactó en su pecho atravesándolo por completo. Sensei. Gritaría el primer portador del One for All quien también estaba muy herido. Yo gano, diría All for One de forma victoriosa, pero en eso la lanza de luz que Elizabeth había lanzado impactaría contra el pecho de All for One. Maldita. Diría All for One para luego desaparecer en un portal negro. Sensei, se encuentra bien. Diría el primer portador del One for All muy alterado. Lo siento, pero ya no me queda tiempo. Diría Elizabeth con mucha debilidad para luego poner su mano en el pecho del primer portador haciendo que su cuerpo brille. Sensei, ¿qué me hizo? Te di la llave para derrotar a tu hermano, tome el portador que ya tenías y lo modifique e hizo que evolucionara tanto como podía, ahora podrás darle tu poder a alguien más, no sé si ahora tú puedas contra tu hermano, pero entre más personas hereden este poder, más poderoso se volverá, y quizá, algún día algún portador se vuelva lo suficientemente fuerte como para derrotar a tu hermano. Sensei, de verdad, le agradezco todo lo que hizo por mí. Diría el primer portador para luego ver cómo Elizabeth moría ante sus ojos a lo que éste daría un fuerte grito de dolor al aire. Creí que lo había superado. Diría Izuku al tiempo que de forma discreta comenzaba a llorar pero en eso escucharía unas palabras que el primer portador diría. Con el poder que mi maestra me dio, algún día tú serás derrotado hermano, yo no soy como tú, yo soy tu contraparte, yo y todos los que tendrás este poder lucharemos contra ti para detenerte, nosotros, somos, One for All. Diría el primer portador para luego empezar a caminar sin un rumbo fijo para luego Izuku deshacer la técnica y caminar con dirección a su habitación y una vez allí con lágrimas en los ojos diría. Creí que podría soportarlo, pero, igual que siempre, estuve equivocado. Diría Izuku al tiempo que le venían a la mente todas las veces que vio morir a su amada. Las semanas continuaron pasando, Momo se hacía cada vez más fuerte, al igual que Izuku, este de a poco recuperaba su poder, además de que durante el camino varios demonios grises y rojos estuvieron apareciendo por lo que por petición de Izuku, este se hizo cargo solo de ellos, y con el tiempo ya pudo matarlos sin la necesidad de usar su marca demoníaca, esto ya era un gran avance lo que hacía que de a poco la actitud de Izuku empezará a ser más como la que tenía hace 3000 años, aunque en ningún momento se atrevió a faltarle el respeto a Momo, siendo un pervertido cosa que extrañó un poco a Minato y a Diane pero no le prestaron atención, además de que Momo con ayuda de Diane había podido crear una técnica que aumentaría la potencia de sus ataques, esta consistía en cada vez que alguien fuese a atacarla esta creaba una capa de metal en la zona de ataque disminuyendo el daño y haría lo mismo cuando ella fuese a atacar, solo que esta vez cubriría o su puño o su pierna con metal. Ya después de mucho tiempo de viaje los chicos finalmente llegaron a Inglaterra. Bueno, ¿y ahora qué? Preguntaría Minato con curiosidad a lo que Momo diría. Pues el cementerio se encuentra en la capital de Inglaterra, así que creo que lo mejor será que empecemos a caminar. Diría Momo para luego empezar a caminar siendo seguidos por los demás del grupo. Durante el camino los chicos se la pasarían hablando de diversos temas, hasta que Minato dijo.
Oye Diane, ¿podrías decirnos por qué los griegos te consideraban una diosa o algo así? Pues, es una historia algo graciosa, verán un par de siglos después de que mi raza y la de Kim se escondieran, nosotros también nos escondimos, obviamente, pero decidimos salir a la luz de nuevo, y cuando regresamos aparecimos en Grecia, intentamos contarles nuestra historia pero hablábamos idiomas diferentes, nosotros por más que lo intentábamos no los podíamos entender, pero ellos lograron descifrar algunas de nuestras frases, desafortunadamente lo malinterpretaron todo, y así nació la mitología griega, a mí me llamaron Gaia, la madre tierra, y a K9in lo llamaron Urano. ¿Y cómo explican todo el tema de Cronos y la castración de Urano? Pues eso pasó porque en un par de cosas que les dije confundieron la palabra captación con castración, admito que sí se parecen un poco pero no sé cómo le encontraron en contexto a eso, en fin, lo de Cronos fue porque en ese entonces Kim y yo pensábamos tener hijos pero un par de demonios rojos empezaron a aparecer por ende decidimos posponer esos planes, pasó el tiempo y al final él tuvo que volver al bosque del rey Hada y yo me quedé aquí para asegurarme de que los demonios no pudieran hacer nada, y en cuestión de meses, dejaron de llegar pero ya me había asentado en Grecia así que decidí quedarme. Ante esto todos quedarían en un silencio algo incómodo pero en eso Diane diría. Oye capitán, ¿tú qué hiciste en los últimos 3000 años? Pues no mucho en realidad, estuve encerrado en una cueva rezando porque mi maldición acabara o que al menos mi amada pudiese ser feliz sin mí. Viejo, haznos un favor a todos y deja de darle lástima a todos, y ve a buscarla, ella te ama y tú la amas a ella, solo con eso basta. Diría Minato para luego darle un puñetazo en la cara a Izuku haciendo que este salga volando. No me juzguen, ya me tenía hasta los huevos con eso de que su amada solo sufre a su lado. Como sea, ¿y tú qué hiciste Minato? No mucho en realidad, los últimos 3000 años se basaron en un ciclo sin fin, robaba, me arrestaban, me condenaban, cumplía mi condena, volvía a robar, me volvían a arrestar y así sucesivamente. Tú nunca cambiarás. Diría Diane con un suspiro a lo que Izuku aparecería y diría. Oye Momo, no sé si quieras decirnos pero, ¿te importaría decirnos cómo fue tu vida? Ante estas palabras Momo pondría una mirada seria para luego suspirar y decir. Mi vida no fue tan perfecta como los demás piensan, toda mi vida fui la decepción de la familia, verán, yo soy la hija menor de la familia Yaoyorozu, en total tengo 3 hermanos, el mayor de todos, Ayate Yaoyorozu, es el orgullo de la familia, él siempre es el mejor en cualquier cosa que haga, una vez cuando él tenía 6 años, intentó tocar el piano de nuestra madre sin siquiera saber qué era y sorpresa, en cuestión de 5 minutos ya era un profesional tocándolo, lo mismo pasó con casi todo, se graduó de la universidad a los 14, y ahora es el único heredero de la fortuna Yaoyorozu, también están mis 2 hermanas mayores, Akira Yao y Yaoyorozu, las 2 son conocidas como las mujeres más hermosas de todo Japón, además de que el coeficiente intelectual de ambas rivaliza con el de los científicos más grandes de la historia, y yo en cambio, soy una inútil en comparación, sin talento natural para las cosas, no soy tan hermosa como ellas, tampoco es que tengo un ki medianamente más fuerte que el de ellos, pero eso no vale nada en nuestra familia, tenía la esperanza de que si me convertía en la heroína número 1 mi familia podría al fin dejar de verme como una decepción, pero, estoy en la Yuwei, entre los más fuertes de la clase A, y aún así solo me ven como una fuente de repuestos. Las últimas palabras confundirían mucho a los chicos pero antes de que alguien pudiera decir algo Momo diría. Es mi familia, es normal ser víctimas de secuestros u otro tipo de accidentes, digo, somos millonarios, es normal que quieran extorsionarnos, en más de una ocasión intentaron secuestrar a mis hermanos, pero gracias nuestros guardaespaldas no pudieron, en cambio a mí, ellos casi nunca me dejan salir de casa ya que ellos planean usarme como donante de órganos en caso de que alguno de mis hermanos necesite un donante, fue por eso que les pidieron que me entrenaran, sé que a simple vista no tiene sentido pero ella piensan que gastar dinero en protegerme no vale la pena por eso quieren que yo pueda protegerme sola, hace un par de años, mi hermano mayor se enfermó, y se pensaba que podría necesitar un trasplante de corazón, planeaban darle el mío ya que escuché a mis padres mentirle al doctor diciendo que yo estaba dispuesta a darle el mío, aunque un par de días antes de que lograran obligarme a hacer algo mi hermano de Kuro, aunque quedo con un par de problemas y los doctores piensan que si necesite años, así que prácticamente estoy condenada a morir el día que mi hermano vuelva a caer enfermo. Diría Momo algo decaída haciendo que todos los presentes se enojen pero en eso Izuku sonreiría y diría. Si no estoy mal tienes 16 años ¿verdad? Pues sí, pero, ¿por qué preguntas?
Simple, no soy tan ignorante como piensan, una vez le robé los recuerdos a un abogado así que sé mucho sobre leyes, en cuanto cumplas 18 años tus padres ya no tendrán ningún derecho sobre tu vida, solo tú podrás decidir si le donas tu corazón a tu hermano o no, así que no tienes que preocuparte. Pero, ¿y si recae antes de que yo cumpla 18? Puede que suene egoísta pero, en realidad me gusta mi vida. No eres egoísta, es normal que prefieras tu vida, además por lo que me dijiste, ninguno de ellos ha hecho nada por ti así que estás en tu derecho de darles la espalda si así lo deseas, además se puede considerar que es justicia divina, Dios les quita a tus padres a su hijo más exitoso para que aprendan a no tener favoritismo. Diría Izuku con tranquilidad para luego decir. Además, siempre tenemos la excusa de que no pudimos llegar a tiempo. Ante estas palabras Momo se confundiría al igual que los presentes peor en eso Izuku diría. Déjame adivinar, tu hermano es de cabello y ojos negros, con textura delgada y una pequeña cicatriz en la mejilla derecha señal de haber sido atacado con una navaja a los 14 años. ¿Cómo lo supiste? Él estaba en la playa cuando nos fuimos, estaba encerrado en un auto viéndonos desde la distancia, aunque nadie se percató de eso, mis sentidos de demonio me permitieron verlo con claridad, él se veía bastante mal, respiraba con dificultad, se veía bastante débil, y se sujetaba el pecho con fuerza como si algo le doliera, es obvio que no le queda mucho antes de que vuelva a recaer, si los cálculos no me fallan, en un par de horas deberían llamarte para avisarte que necesita el trasplante, pero el disgusto será de ellos, estamos en Inglaterra, lleno en barco nos tomará semanas llegar a Japón, para entonces tu hermano o ya estará muerto o uno de tus padres ya le habrá donado su corazón. Diría Izuku con mucha tranquilidad a lo que Momo dijo. ¿Cómo sabes todo eso? A lo largo de estos 3000 años, le robé los recuerdos a muchas personas, doctores, abogados, profesores de matemáticas, puede que haya perdido mucha fuerza en este tiempo, pero sí me volví muy inteligente. Diría Izuku con una sonrisa a lo que Momo pondría una mirada de preocupación. Oye, no me digas que te preocupa tu hermano, preguntaría Minato al ver la cara de Momo. Bueno, sé que nadie en mi familia se preocupa realmente por mí, pero es mi hermano, no es que lo quiera, es solo que me siento mal por dejarlo morir. Tú no tienes la culpa de su enfermedad, si el destino quizá que se enfermera entonces poco o nada se puede hacer, lo único que puedes hacer es esperar a que todo salga bien, además tú no estás obligada a salvarle la vida. Diría Diane con tranquilidad, pero soy una heroína, se supone que debo salvar a las personas sin importarme mi vida, ¿qué clase de heroína soy si dejo morir a mi hermano? Sé que quizá suena algo bipolar pero, la verdad no sé qué hacer. Ante estas palabras Izuku suspiró y rodeó a Momo con un brazo para luego decir. Deja de preocuparte, el que seas una heroína no significa que obligatoriamente debas renunciar al sentimiento de valorar tu propia vida, sí, habrá veces en las que tu sentido del deber te superará y preferirás el bien mayor sobre tu propia vida, yo ya he hecho eso en varias ocasiones, si no fuese inmortal ahora mismo estaría más que muerto, pero aún así, nunca deje de valorar mi vida, ya que siempre hubo personas que le daban un significado, así que no te preocupes, después de todos de eso se trata estar vivo. Diría Izuku con una sonrisa de oreja a oreja, haciendo que Momo se sonroje de sobremanera para luego voltear la mirada haciendo que Izuku se confunda un poco pero no le prestaría atención, pasarían las horas y tal como Izuku lo predijo los padres de Momo la llamaron pero esta solo miraría en su teléfono para luego sonreír y usando el 15 del One for All destruyó su teléfono. No sé si sea lo correcto o no, pero, me gusta estar viva, y también tengo varios sueños que quiero cumplir, así que lo siento, pero no pienso seguir siendo al banco de órganos de mis padres, además, de todos modos planeaba cambiar de teléfono. Diría Momo con una sonrisa a lo que los presentes darían una sonrisa orgullosa, durante el resto del camino los chicos se la pasarían en silencio, hasta que ya en la noche finalmente llegaron al cementerio de Reyes, aunque como ya era de noche el lugar se veía terrorífico, por lo que Minato sacó una linterna y empezaron a explorar aunque Momo se veía algo asustada y se aferraba con fuerza al brazo de Izuku quien veía esta escena con una sonrisa mientras que con Minato, este sostenía una linterna y alumbraba distintas tumbas como si buscara algo en especial. Chicos, creo que debimos esperar a que amaneciera para buscar, digo, me siento como uno de esos tipos que se mueren al inicio de una película de terror. Somos inmortales tarado, nadie va a matarnos. Diría Dami algo indiferente. Ustedes quizás sean inmortales pero les recuerdo que yo sigo siendo una humana.
Diría Momo bastante temeroso aún aferrándose con mucha fuerza al brazo de Izuku, pero en eso se empezarían a escuchar ruidos extraños, haciendo que Momo dé un pequeño chillido bastante tierno según Izuku, pero en eso este se percataría de algo. Oye, ¿cómo es que estás tan asustada ahora y en el bosque, cuando nos conocimos te veías tan valiente? No estoy asustada, es solo que no me gustan los cementerios. Diría Momo bastante nerviosa a lo que Izuku en la mente diría. Coimetrofobia. Por mientras con Minato pondría total atención a los susurros extraños, dándose cuenta que se trataban de susurros, la mayoría eran incomprensibles pero pudo reconocer algunas palabras como, muerte, noche, Satán. Chicos, no sé ustedes pero no creo que sea buena idea estar aquí. Diría Minato ya poniéndose algo nervioso, pero en eso se escucharía un crujido proveniente de una tumba en específico y cuando Minato volteó vio una lápida con un nombre tallado, Arturo Pendragon. No jodas. Diría Izuku lleno hacia la lápida aún con Momo aferrándose a su brazo. Sabía que Arturo había muerto, pero no pensé que su tumba siguiera intacta. Diría Diane viendo que Izuku estaba tocando la lápida como si la analizara. Algo anda mal. Diría Izuku con una mirada seria. Siento energías demoníaca desprendiéndose de la lápida. ¿Dices que hay un demonio encerrado en la lápida? Preguntaría Momo ya sin valor para abrir los ojos. No hablo de eso, la energía que desprende es diferente, es autosustentable, pero está llena de maldad, una maldición. Diría Izuku al final cuando de pronto un fuerte viento azotaría el lugar y de pronto la litera dejaría de funcionar. Mierda, Momo rápido, crea otra linterna. Diría Izuku a Momo peor en se percataría de que ésta había empezado a sangrar por la nariz y ahora se había desmayado. Mierda tenemos que salir de aquí. Diría Minato a lo que Diane empezaría a intentar decir algo pero las palabras no le saldrían. Diane ¿qué te pasa? Diría Izuku cargando a Momo al estilo nupcial. A lo que Diane solo apunta un punto en el frondoso bosque que rodeaba al cementerio en donde lograron ver dos puntos brillantes de color rojo los cuales brillaban de entre toda la oscuridad y de esa oscuridad saldría una mano, una garra, manchada en sangre y con uñas tan largas que podían atravesar el corazón de una persona sin problemas. Ante esto Izuku diría. Corran tras decir eso todo el grupo empezaría a correr sin detenerse a mirar atrás y tras unos minutos finalmente habían salido del lugar, por lo que se detuvieron en un callejón en donde Izuku recostaría a Momo quien de a poco empezaría a despertar. ¿Qué demonios fue eso? Preguntaría Diane bastante agitada. No tengo idea, pero prefiero no tomar riesgos, no sabemos qué era ni qué tan fuerte era, puede que nosotros seamos fuertes peor lo mejor es no confiarse. Diría Izuku de forma seria ayudando a Momo a limpiarse la sangre de la nariz. Entonces ¿qué hacemos? Ese cementerio es nuestra única pista, además si allí está enterrado Arturo lo más probable es que sea aquí donde podamos encontrar a Merlín. Eso tiene sentido, digo, la leyenda del mago Merlín inició aquí hace más de 1000 años, así que probablemente ella se encuentre aquí. Diría Minato de forma algo analítica a lo que Izuku dijo. Bueno, esto es lo que haremos, descansaremos un par de días y recopilaremos información sobre el cementerio preguntándole a los locales, y dentro de una semana regresaremos a ese lugar, si Merlín está aquí entonces tenemos que encontrarla. Diría Izuku para luego tomar la mano de Momo y decir. Lamento que hayas pasado eso, no sabía que le tenías fobia a los cementerios. Descuida, de todos modos fue mi culpa por no decirles, además, tú lo dijiste, si esa tal Merlín está aquí pues tenemos que encontrarla. No tienes que venir si no quieres, las fobias pueden ser muy peligrosas, una vez conocí a alguien que le tenía fobia a las arañas, y cuando una araña se posó en su mano casi se muere de un infarto. Descuida, estaré bien siempre que no me quede sola. Diría Momo algo nerviosa a lo que Izuku tomaría la mano de Momo y la besaré para luego abrazarla de forma protectora sorprendiendo mucho a Momo quien se sonrojó un poco pero pronto se sintió bastante cómoda por lo que correspondió el abrazo peor en eso Minato diría. Ya búsquense un motel. Ante estas palabras Izuku y Momo se separarían bastante sonrojados a lo que Diane diría. Bueno, por ahora debemos buscar un lugar donde dormir, ya mañana trataremos de solucionar todo este problema. Diría Diane para luego todo el grupo empezar a caminar hacia un lugar donde pudieran pasar la noche mientras que Izuku solo tenía un pensamiento en la mente. ¿Qué le sucedió a Arturo?